Buenas tardes, Inge. Hola muchachos, ¿cómo vamos? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas Hola tardes. jóvenes, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué onda muchachos? ¿Ya vieron su nota de la prueba? No, todavía. Chicos, Inge. ¿ya vieron o no vieron nota de la prueba? Sí. Sí. Está bien. Cuenten, ¿qué les parece? Bien. ¿Qué tal les fue a algunos? ¿Se avanzaron o no avanzaron? Sí, bien. Bueno, me alegro. No, algunos parece que no estaban tan bien, sí, estaban un poco bajo algunos. Otros, en cambio, sí le, sí pudieron hacer algunas cosas, entonces, pues, en buena hora, ¿ya? Los demás, pues, tendrán que apretarse un poquito, sí, para que no tengan problemas, muchachos. Estaba conversando con el ingeniero Licango, dice que les ha tomado prueba. ¿Qué tal estaba? Nos dio 5 minutos. Un ejercicio un poco simple para lo que es la geometría a veces, medio compleja. Sí, mejor, en todo caso, bueno, si les puso simple, les ha dado una mano. Pues mejor en ese aspecto. A ver, muchachos. Y por eso me escribe, me dice que empiece la clase un poquito más tarde. Y le digo, ¿cómo así? Es que has tomado prueba. Pero bueno, mejor si les fue bien. A ver, vamos a continuar nosotros, ¿ya? A ver, chicos, verán, entonces vamos, una vez ya visto todos los postulados, vamos a continuar un poquito, vamos a avanzar. Esta es la clase 10, corresponde no, el mismo modelo atómico de Bohr, sí, pero ya son unos ejercicios un poquito más relajados, así como cuando vimos fórmulas empíricas y moleculares. ¿Sí? Entonces, primero quiero empezar haciendo una visión global de más o menos, ¿sí? Lo que deberíamos tener en cuenta para poder afrontarnos a estos ejercicios de una manera apropiada, ¿ya? Esta no es una camisa de fuerza, simplemente son sugerencias que yo suelo dar, ¿ya? Nada más. Ya resolver ejercicios, pues eso se adquiere con práctica, muchachos, ¿sí? Y bueno, y obviamente pues entender la teoría, si no tienen la teoría, pues están fritos, ¿ya? Pero bueno, vamos a avanzar. Entonces, yo les voy a dar ciertas recomendaciones acá para que ustedes puedan realizar los ejercicios de Bohr, ¿ya? ¿Sí? La primera recomendación viene dada con el resumen de las ecuaciones. O sea, ustedes tienen que conocer cuáles son las ecuaciones importantes que vamos a utilizar. Eso tienen que tener disponible. Si es posible, hay que saberse de memoria esas ecuaciones. Bueno, ahorita como están en modalidad virtual, yo no puedo saber si se memorizan o no se memorizan, porque pueden tener al lado el formulario, ¿ya? Pero eso en presencial no es posible. O sea, ahí tienen que saber las ecuaciones. Si no saben, pues, salar, ¿sí? Estarían muy complicados de ahí. Pero bueno, un resumen de las ecuaciones. Entonces, para esto hay que ver de los postulados qué es lo que más es relevante, ¿sí? Entonces, el primer postulado, la velocidad, muchachos, ¿sí? La ecuación de la velocidad, la ecuación de la fuerza electrostática. Esto ya iba poniendo con cajitas, así encerrado en cajitas, pero sin embargo, pues aquí queda bastante expresado, ¿ya? La energía cinética. Y asociado a eso, pues las constantes universales, o sea, la de carga del electrón y la masa del electrón, ¿ya? Entonces, esto hay que tener bien en cuenta en el primer postulado, chicos. Del segundo postulado, lo que se puede extraer es la cantidad de momento angular, ¿sí? O sea, el MBR, que es igual a N por H sobre 2pi, ¿sí? El valor de la constante de Planck, y adicional a esto, el radio, ¿sí? Entonces, el radio se cuantifica como A sub 0, N cuadrado sobre Z. Entonces, todo esto, muchachos, como les digo, hay que saber de memoria, ¿sí? Esto son ecuaciones que vamos a ocupar, pues, de forma seguida. Listo.
Del tercer postulado, ¿qué tenemos que saber? Del tercer postulado hay que conocer la energía potencial que hemos definido, ¿sí? Y la energía total como una suma de la energía cinética y la potencial. ¿Para qué? Para nosotros poder relacionar. O sea, nosotros ya sabemos que la energía de nivel es menos bz cuadrado en el cuadrado, ¿sí? Y que la energía cinética se calcula con la ecuación que vimos en el primer postulado. Sin embargo, la energía cinética, dada su relación con las dos otras energías, se puede expresar de otra manera, ¿sí? Entonces, la energía cinética también se puede calcular como menos la energía del nivel, ¿sí? Y de la misma forma, la energía potencial se puede calcular con esta ecuación, pero si no quiero, puedo calcular con esta otra. Dos veces la energía del nivel, ¿ya? Entonces, estas dos relaciones serán bastante importantes porque me permiten hacer los cálculos de manera rápida, ¿sí? Porque si tengo esta ecuación ya es un poquito más compleja y la energía cinética también quiera sobre 2D en el cuadrado, ¿ya? Entonces ya manejar U al cuadrado, manejar electronvoltios, pues será lo más fácil manejar los electronvoltios. Sin embargo, como les dije, puedo utilizar cualquiera de las ecuaciones, está bien, ¿sí? Simplemente estoy dando una sugerencia de que esto se debería también tomar en cuenta. Nada más. ¿Estamos hasta aquí, jóvenes? Sí, Inge. Listo. Pues ahora vamos a analizar qué es relevante en el cuarto postulado. Lo que debemos saber es que toda transición de órbitas, o sea, lo que habíamos hablado de cuando el electrón se cambia de casita, todos esos procesos se pueden analizar mediante el cuarto postulado. El hecho de que ya me diga transición de órbitas o transición electrónica, tengo que usar el cuarto postulado, ¿sí? Esta es una forma del cuarto postulado. Habíamos puesto tres, ¿se acuerdan? Una que estaba en azul y otra que estaba en moradito, ¿ya? Pero esta es la forma principal, la forma del cuarto postulado de. Si la energía del fotón se relaciona con las ecuaciones de Planck, pues tengo esto y da paso a las otras dos maneras que habíamos visto el día de ayer, ¿sí? Lo mismo, hay que recordar la velocidad de la luz. Son constantes que ustedes deben conocer. Entonces, simplemente ya saben que una transición es cuando el electrón se regresa a su casita y en ese proceso emite un fotón. Nada más, ¿sí? Digamos. Ahora, esa sería la primera recomendación, ¿sí? Tener un resumen de las ecuaciones, tener un dominio un poquito ya amplio de las ecuaciones para que no nos sorprendan por ahí. Seguido de esto, lo que nosotros tenemos que conocer, otra recomendación sería que debemos saber las series espectrales del hidrógeno. ¿A qué me refiero con esto? Simplemente es a lo que habíamos hablado del espectro del índice, ¿ya? ¿Sí? Entonces, cuando yo me doy cuenta que en el ejercicio tengo hidrógeno, esa es la condición principal. Solamente cuando yo tengo hidrógeno puedo ocupar esta tabla 1. Si no es hidrógeno, no puedo usar, ¿ya? Entonces, primerito, hay que saber, hay que tener en consideración, hay que identificar. Si el ejercicio dice que es hidrógeno, yo puedo usar la tabla 1. Caso contrario, no. Entonces, ¿cómo entro a esta tabla? ¿Sí? El dato con el que entro es con la longitud de onda, ¿sí? O sea, recuerdan, la energía del fotón, hc sobre lambda. Entonces, de ahí sacamos el lambda, así como sacamos ese lambda rojo, ese lambda azul, ese lambda verde que hicimos de ayer. Así. Entonces, aquí saco el lambda, ¿ya? Y con ese lambda, yo me voy hacia un dato que me va a servir. ¿Cuál? El N1. O sea, por ejemplo, digamos que yo cojo la ecuación de Planck y saco la longitud de onda igual a 4600 Armstrong. Entonces me voy y me ubico en esta columna y digo, a ver, ¿dónde está 4600? Está por aquí, ¿no es cierto? Entonces, si 4600 está por aquí, eso quiere decir que el electrón ha regresado a la segunda órbita. Sí, ese es N1, a donde llega el electrón. Entonces, N1 vale 2. Y no me salía el valor que dije antes, y me salía, por ejemplo, 2000 Armstrong, ¿sí? O 1500 Armstrong. Entonces, ¿dónde está eso? Eso está aquí arriba, menor a 4000. Si me sale 1500 Armstrongs, ¿qué quiere decir? Que el electrón se ha regresado a la primera casita, ¿sí? O sea, N1 valdrá 1, muchachos. De esa forma se utiliza esta tabla. ¿Estamos, jóvenes? Sí, Inge. Ya. Profe, pero eso, o sea, siempre se pone o sea, en orden según las series. O sea, por ejemplo, en la de Balmer era, o sea, el N1 se empezaba desde la segunda órbita, con 2 y así. Claro, o sea, si es Balmer,
siempre el N1 va a valer 2, ¿sí? Siempre, 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 ¿ya? Si es Lyman, el N1 siempre va a valer 1, ¿sí? Siempre, 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 siempre. Si es Paschen, el N1 siempre va a valer 3, siempre, ¿sí? Entonces, ¿con qué entran? Con el dato de la longitud de onda, muchachos, ¿ya? Eso no les va a fallar, ¿sí? Y obviamente, siempre y cuando sea hidrógeno, ¿no? ¿Estamos? Sí, gracias. Ya, muchachos. Vamos a avanzar un poquito. Entonces, quiero que se fijan aquí, vean. ¿Por qué es que tenemos estas circunstancias? Porque vean, Lyman, miren cómo está. Entonces, Lyman viene ¿desde dónde? Desde cualquier órbita que sea. ¿Hacia dónde? Hacia la órbita n igual a 1. O sea, Lyman siempre va a caer en N1. El electrón siempre va a regresar a n igual a 1. Si es que es Balmer, el electrón siempre va a volver a n igual a 2, ¿sí? Y si es que es Paschen, el electrón de donde sea, siempre va a llegar a n igual a 3. Por eso es que este dato es relevante y nos sirve para los problemas. No se olviden que Lyman es del ultravioleta, Palmer es del visible y Paschen es del infrarrojo, muchachos. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Escucharon? ¿Escucharon, muchachos? Sí. Listo. Entonces, hasta ahorita dos recomendaciones. Primerito, esto de las ecuaciones, ¿sí? Un resumen pequeño y conciso. Después, las series del hidrógeno, ¿sí? Otra recomendación que ustedes tienen que conocer es el concepto de hidrogeniones, ¿sí? O sea, ya sabemos que Bohr nos había dicho que el modelo es para el hidrógeno, pero también se puede escalar a los hidrogenios. Entonces tenemos que saber el concepto de un hidrogenión. ¿Cuál es? Es un hidrogenión, es otra cosa que un átomo que tiene un electrón, nada más, ¿sí? Entonces, a nosotros en los problemas, nosotros nunca les decimos el litio, el berilio, el helio, no les decimos, les decimos una especie X más 2, bla, 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 ¿ya? O la especie X más 1 tiene un electrón en tal órbita, ¿sí? O qué sé yo, el hidrogenión X más 3 tiene un electrón con tanta energía, ¿ya? Entonces nosotros no les decimos litio, ni berilio, ni nada. Entonces ustedes tienen que conocer que estas especies genéricas se representan a través de qué cosa? De los hidrogeniones que ya conocemos, el helio, el litio y el berilio. O sea, si me dice X más 1, el Z tiene que ser 2. Si me dicen X más 2, el Z vale 3. Si me dicen X más 3, el Z vale 4. ¿Sí? ¿Por qué sabemos de eso? Porque, miren, el electrón solamente es único para los hidrogenios. Entonces, si yo tengo X más 3 y tengo un electrón y le sumo 1 más 3, ¿cuánto da eso? Eso da 4. Entonces, por eso el Z es 4. Recuerden que estos electrones han perdido, ¿sí? En el caso de X2, este ha perdido 2 electrones. Entonces suman 1 más 2, eso les da 3. Y eso es del Z. ¿Qué especie? Es el litio, ¿sí? Y de la misma manera con el helio, muchachos. ¿Estamos? ¿Estamos jóvenes, sí o no? Sí, Sí, Inge. Bueno, chicos, tengo que ir a cerrar la puerta. Bueno, entonces verán, ya tienen 3 recomendaciones, ¿sí? Ecuaciones, series del hidrógeno y hidrogeniones, ¿ya? Ahora, asociado a esto viene otra recomendación más, que no es más que otra cosa que saber transformar unidades, ¿sí? O sea, el hecho de que ustedes puedan transformar unidades les va a ayudar mucho en estos ejercicios de Bohr. ¿Qué transformaciones hay que saber? Pues esto que hemos hablado de los factores de conversión, muchachos. Entonces aquí, miren, hay un montón de ecuaciones, un montón de, perdón, de factores de conversión que ustedes deben conocer, ¿sí? Entonces aquí, todos estos, ustedes ya deberían como que estar familiarizados, muchachos, ¿sí? Más o menos ya, no sé, haber sacado alguna hojita aparte, tener ahí disponible. Esto yo les suelo dar en las pruebas. Sin embargo, es mejor ya familiarizarse un poco que recién ese rato estar buscando y ver cómo ocupa, ¿sí? Entonces yo les había dicho desde hace ya bastante tiempo que tienen que ir practicando, ¿ya? Entonces pilas, aquí tenemos un convenio de factores de conversión que yo ya les he dado, ¿sí? Pero que bueno, no está mal, pues otra vez volverles a mencionar, chicos, ¿sí? Entonces pilas, verán. Ahora, ¿cómo se usa esto? O sea, esto nosotros ya hemos hecho, ¿sí? Pero sin embargo, pues vale la pena volverlo a remarcar, ¿sí?
Verán, cuando ustedes van a transformar ecuaciones, o mejor dicho, factores de conversión, cuando transforman unidades, ustedes tienen que tener siempre presente cuál es su dato. ¿Sí? Con el dato ustedes van a trabajar, con lo que ustedes les entregan de datos o con lo que ustedes calculan de datos. Después, ustedes tienen que ver hacia dónde se van a ir. O sea, tienen que tener claro el dato y el resultado, ¿ya? Digamos que el dato es electronvoltio electrón, ¿ya? Y ustedes quieren kilojoule por mol. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, ubicar el dato que tiene sus unidades rojas. Ponemos 13,6 electronvoltios electrón, ¿ya? Después, como ya les he dicho, hay que quitar lo que estorba, ¿sí? Sin perder de vista a donde yo quiero llegar. Entonces, esto no tiene por ningún lado el electronvoltio, ni tampoco el electrón. Entonces, hay que transformar. Tenemos aquí el datito, ¿ya? Ahí está el dato. ¿Qué estorba? El electronvoltio. Entonces, hay que eliminar. ¿Con qué? Con un factor de conversión. De una pongo un electronvoltio, será tantos joules. Entonces, cosa que el electronvoltio se simplifica con electronvoltio, chicos. Estaría haciendo bien. Ahora vuelta me está estorbando el joule. Entonces tengo que eliminar el joule. ¿Cómo? Con otro factor de conversión. Pues un 1000 joules será tantos kilojoules. Entonces el joule muere con el otro joule. ¿Sí? ¿En qué me queda? En kilojoule, joder. Queda en kilojoule, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ya tenemos kilojoules. Ya hemos llegado al objetivo en el numerador. ¿Qué falta? El denominador, porque aquí me está estorbando el electrón, vea. ¿Sí? Entonces, a mí me estorba el electrón. El electrón es una partícula elemental, es una entidad química, ¿sí? Y la mol hace referencia al mundo macroscópico. ¿Cómo se relacionan ambos? Con el número de Avogadro, ¿sí? Entonces, ¿qué decir? Un número de Avogadro de entidades químicas, en este caso el electrón, es una mol, ¿sí? Y ahí se elimina el electrón con el electrón y me queda en kilojoule por mol. Agarro mi calculadora, escribo los datos de forma apropiada y el pues ya me devolverá automáticamente. ¿En qué unidades? En las que me quedaron, el kilojoule y la mol. Entonces, eso, no se olviden, ¿sí? ¿Desde dónde voy y a dónde voy a llegar? ¿Sí? En ese proceso, ¿qué estorba? Lo que estorba hay que eliminar, pero no eliminar como yo quiero, sino eliminar con un factor de conversión. Y esos ya están definidos. ¿Estamos, muchachos? Sí, jefe. Repito, pues esto ya hemos hecho varias veces, pues, sin embargo, pues, esta es una oportunidad para darle un poquito más de relevancia, ¿sí? Ahora, directamente ya llegado a la resolución de problemas, ¿sí? Directamente ya para ponernos a hacer un ejercicio un poquito más relax. A ver, esto que alguien déme leyendo esta diapositiva, por favor, en voz alta. A A pesar pesar, de que la teoría de Bohr y todas las teorías revisadas hasta este momento probablemente contengan temas que quizá no hayas tenido la oportunidad de conocer con anterioridad, no es más que la simple aplicación de ecuaciones que intentan describir la naturaleza, como las que hemos usado en forma frecuente en física o química del colegio. gracias, Emiliano. Entonces, de eso, muchachos, o sea, vean, esto de Bohr no es difícil, ¿sí? Esta es una parte extremadamente hermosa de la ciencia, ¿sí? Simplemente hay que calcular. O sea, ustedes de estas dos ecuaciones yo creo que ya se han cansado de ver en el colegio. Ustedes saben, fuerza es igual a masa por aceleración. Ustedes saben, P por V es igual a NRT. Ustedes son ocupados un montón de veces. Son ecuaciones que describen fenómenos físicos o químicos. En el caso de Bohr es igual, ¿sí? Solo que ya no es P por V igual a NRT, sino ahora se calcula la velocidad, o se calcula la energía, o se calcula la longitud de onda. Es lo mismo, chicos. Son solamente ecuaciones. Y uno tiene que aprender a manejar esas ecuaciones. Ustedes como ingenieros van a vivir todo el tiempo viendo ecuaciones, ¿sí? Entonces las ecuaciones no hay que tenerles miedo, ¿sí? Las ecuaciones, la matemática, la naturaleza en sí y la ciencia que las describe, pues ya van con nosotros, ¿ya? Entonces no hay que tener miedo a eso, ¿sí? Es algo simple, es más, es muy interesante conocer estos fenómenos, ¿ya? Entonces, por favor, no le vean como el cuco, ¿sí? Eso es algo extremadamente sencillo. Bueno, entonces verán, si bien es cierto, sí, hay muchos problemas de Bohr que se han tomado, que se han inventado, no sé, lo que sea, ¿ya? ¿Ya?
Entonces, verán, en mi experiencia, lo que yo he logrado identificar es que los problemas de Bohr, todos los que al menos los que yo he visto, se pueden, digamos, seccionar en tres grandes grupos, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no exista un problema por ahí que tal vez y no caiga en esos grupos. Puede ser que yo mañana me invente un problema que no caiga en estos grupos. O puede ser que quizás, no sé, otro profesor mañana se invente un problema que no caiga en estos grupos que les digo, ¿sí? Por eso, a pesar de que a veces hay como agrupar, digamos, por casos, esto les gusta decir, caso uno, caso 2. Si es caso uno, aplico esto. Si es caso 2, aplico. Si es caso 3, aplico esto. Eso les gusta, ¿ya? Si bien es cierto, si a veces hay cómo hacer eso, lo que debe primar en el momento de resolución de un ejercicio es el razonamiento, muchachos. Eso es infalible. Entonces, con su razonamiento, ustedes, así haya 20 casos, no interesa, solamente hacen con su razonamiento y punto. Ahora, como yo les digo, o sea, de mi experiencia, yo he visto que los ejercicios de Bohr, por más difíciles que sean, se pueden hacer de tres formas, ¿ya? De tres formas bastante puntuales, ¿sí? Entonces, voy a tratar de identificar eso, nada más, ¿sí? Y vuelvo, repito, como yo mañana puedo inventarme otro ejercicio, no tenga nada que ver con lo que le estoy diciendo ahora, ¿sí? Pero, pues, no sé, sería eso un poco complejo y me tendría que inventar, ¿sí? Ahorita de lo que hemos visto, pues todos caen en estos casos, ¿ya? Entonces, verán. El primer caso, y el más sencillo, en el que caen la mayoría de los ejercicios, es algo extremadamente simple. O sea, es el hecho de leer el problema, ubicar una ecuación, reemplazar los datos en esa ecuación, ¿ya? Eliminar las unidades, poner en la calculadora y ya, se zafó. O sea, tienen todos los datos, simplemente despejan una variable y ya está. Ese es el caso más fácil, ¿ya? Por ejemplo, vean aquí hay un ejercicio de una prueba, ¿sí? De una prueba que han dado el año anterior, ¿ya? Entonces dice, claro, el año anterior. Entonces dice, la energía cinética del electrón en la tercera órbita de un hidrogenión es 6,04 electrones, ¿ya? Entonces el hidrogenión es, o sea, ¿cuál es el hidrogenión? Entonces vean, esto es así, es full intuitivo, ¿verdad? Pondrán atención, ¿sí? Si dice la energía cinética, entonces ustedes, la lógica, el sentido común, ¿qué les dicta? Escribir la ecuación de la energía cinética. Entonces ya leo energía cinética, ya, pongo la energía cinética. ¿Ese es igual a cuánto? A menos la energía total, ¿ya? Chévere. ¿La energía total cuál es? Es la energía del nivel. Energía del nivel. Listo. Entonces cojo y ubico. En vez de t, pongo n, pongo bz cuadrado en el cuadrado y pongo acá abajo. Todo es reemplazado, ¿no? ¿Ya? Aquí dice que la energía vale 6,04. Entonces, en vez de energía, ¿qué pongo? Pongo 6,04. ¿Ya? Ahora, tengo B. Claro, porque esa es una constante. Entonces, B vale ¿cuánto? Vale 13,6 electrones. El Z, ¿tengo? No. Entonces, ese le dejo como incógnito. ¿Sí? Y ahora, el N, ¿tengo? Sí tengo, porque aquí dice claramente que es la tercera órbita. Entonces, reemplazo 3 al cuadrado. Quiero que se fijen aquí y me digan, ¿pueden o no pueden resolver esto? Despejando. Sí, 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 ¿Nivería es fácil o es difícil despejar la Z de aquí abajo? Bueno, así. fácil. ya, pues entonces cogen y despejan eso y les queda que el Z es igual a 2. Ustedes saben que es un hidrogenión y que al hidrogenión que le corresponde el Z igual a 2 es el helio más 1. Y punto, se acabó. ¿Estamos, chicos? ¿Estamos o no Sí, estamos, jóvenes? Confirmen. sí. Ya vean, esos de ese tipo de ejercicios así, yo me atrevería a decir que el 60% de los casos les va a venir un ejercicio de eso, que solo tienen que reemplazar y despejar y se acabó. No tiene que ser nada más. Facilísimo, ¿ya? Ahora, el segundo caso es un caso ya un poquito más, no sé, un poquito más desarrollado, se puede decir, ¿ya? Pero no es nada del otro mundo tampoco. Y de hecho, nosotros ya hemos hecho ejercicios. O sea, verán, el segundo caso no es otra cosa que el ejercicio me dice que calcule una propiedad, ¿ya? Pero yo no puedo calcular esa propiedad si antes no he calculado otra, ¿sí? De ley tengo que hacer eso. Y para esto voy a hacer referencia a lo que hicimos ayer. ¿Se acuerdan que ayer calculamos la velocidad del electrón? Jóvenes, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Pero verán que
no calculamos de una la velocidad del electrón. ¿Qué calculamos antes? Quiero que vean, quiero que revisen en sus cuadernos. Vean ayer qué hicimos. Yo puse velocidad igual a tanto y no me alcanzó. ¿Y qué tuve que hacer? Calcular qué cosa. El radio. Exactamente, el radio. Calculamos el radio. Pero el radio no me pedía el ejercicio me pedía la velocidad, no me decía, vean, calculen el radio. Eso no decía el ejercicio decía que calculemos la velocidad. Pero al momento de utilizar la ecuación de la velocidad, vimos que nos faltaba el radio. Entonces, ¿qué hicimos? Primero calculamos el radio y después de calcular ese radio, ahí sí calculamos la velocidad. Entonces, por ejemplo, ese ejercicio cae aquí, ¿ves? Aquí es igualito. O sea, no puedo calcular directamente lo que me piden, porque antes tengo que calcular otro parámetro que después me va a servir. Entonces, leamos. Miren, aquí igual, una prueba del 2018, hace 2 años, ¿no? Entonces dice, cuando en el átomo de hidrógeno se produce una transición electrónica, desde la cuarta órbita se emiten fotones de 2,865 electronvoltios. Calcular el momento angular del electrón en la órbita a la que llega. ¿Ya? Entonces, lo mismo, chicos. Verán, aquí solo tienen que leer nomás, nada más. Entonces, como dice transición electrónica, yo eso ya les dije. Si es que llegan a ver esa frase, tienen que hacer el cuarto postulado. O sea, no piensen nada. Si ya leen transición electrónica, de una, escriban el cuarto postulado sin miedo. Escriban el cuarto postulado. Porque toda transición se analiza mediante el cuarto postulado. No hay ninguna transición que no se analice con el cuarto postulado. De ley debe estar esto aquí. Si es una transición, esto debe estar de ley, muchachos. ¿Se escucharon? Sí. Inge. Inge. Sí. Buenas. Entonces, vean, chicos, ya tenemos el cuarto postulado y reemplazamos. Dice, se emiten fotones, tanta energía. Entonces, energía del fotón es ese dato que nos están dando. El B, sí tenemos porque es una constante. Y el Z es igual a 1 porque es hidrógeno, ¿ya? Ahora vean, aquí dice claramente la órbita a la que llega. Entonces, la órbita a la que llega, esa es N1. Siempre llega a N1 porque se regresa, ¿recuerdan? Entonces, este N1, ¿cuánto también valdrá? Pero el N2 sabemos cuánto vale. Claro que sí, porque aquí dice claramente que viene desde la cuarta órbita. Entonces, aquí ponemos 4 al cuadrado. Reemplazan. Y vieron que aquí les falta esta solamente de despejar. Pero a ustedes a ningún rato les dice que saquen N1. Lo que les dice es que calculen el momento angular, pero en la órbita que llega. Y esta es la órbita a la que llega, N1. Entonces, una vez que tienen esto, lo único que hacen es despejar. ¿Sí? O sea, ya tienen esto aquí, despejan el N1. Entrarás por favor. ¿Sí? Entonces, vean aquí, esto, como cuando uno va a despejar, es preferible que la variable quede a la izquierda, ¿sí? A que estés en la derecha. Aquí está a la derecha del igual. Entonces, no estamos acostumbrados a esto, estamos acostumbrados a que este esté de este lado. Entonces, ¿qué aplicamos? Axioma de identidad. Si es igual a B, entonces B es igual a rapidísimo, ¿ya? Le damos la vuelta, ¿ya? Le cambiamos, nada más. Ahora vean, esto, ¿qué está haciendo? Esto multiplica. Y ustedes saben que lo que multiplica a un lado, ¿qué pasa al otro lado? Vas a dividir. Entonces, esto está aquí. Ya, está dividido. Bien. ¿Estamos hasta aquí? Sí, Inge. Sí. Inge. Ahora, hay que seguir despejando. Entonces, ahora miren, aquí dice menos 1 sobre 4 al cuadrado. Lo que aquí resta, a este lado, ¿cómo se va? Sumar. Jóvenes, A sumar. Sumar. Sumar, le dicen. a sumar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí va, ya le sumamos. Rapidísimo, ¿ya? Ahora, tenemos otro problema. El N1 está ahí abajo, ¿sí? Ahí abajo no me sirve porque ahí no está despejado. ¿Dónde tiene que estar? En la parte superior, ¿ya? Entonces, cuando esto me pasa, ustedes saben decir, le damos la vuelta, ¿sí? ¿Y cómo se da la vuelta? Obteniendo la inversa. O sea, todo esto se pone a la -1. Entonces, esto me quedará a la -1 y este me quedará allá arriba. N1 sobre 1 es el N1, ¿sí?
Entonces, pilas, dado la inversa, tengo esto. Ahora, yo no quiero al cuadrado. A mí no me sirve al cuadrado. A mí me sirve n1 nada más. Entonces, ¿qué hago? Saco el valor de n. ¿Ya? Entonces, con la raíz cuadrada. ¿Sí? Después ya tengo todo esto. Y esto yo ingreso en mi calculador. ¿Sí? El electronvoltio se simplifica con el electronvoltio. ¿Sí? Ingreso a mi calculadora y la calculadora me va a decir que eso es n igual a 2. ¿Ya? Ahora, ya sé a dónde llega el electrón. Llega a n igual a 2. Entonces, como ya sé a dónde llega, ahora sí digo, a ver, ¿qué me pedía? El momento angular. ¿Qué me dice la lógica? Que si me pide el momento angular, yo tengo que escribir la ecuación del momento angular. Entonces voy y le escribo. ¿Ya? Listo. El n es al que llegó. Ya saqué, vale 2. La constante de Planck, yo ya me sé de memoria. Y el 2pi es un valor. Entonces, ¿qué hago? Cojo esto, ingreso en mi calculadora y me da el valor de aquí. Y ese es la cantidad de momento angular en la órbita a la que el electrón ha llegado. ¿Sí, jóvenes? Sí, jefe. Sí, ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Bueno, eso bien. El segundo caso, ya, facilísimo. Ahora, finalmente, vamos al tercer caso. Sí, podríamos decir que este es el caso que más difícil se podría poner, digamos, ya, es algo, no sé, es algo que ustedes saben decir que es muy difícil, que no pueden, no es que nomás saben inventarse, ¿ya? Este caso, por ejemplo, vean, encontramos en una prueba atrasada, ¿sí? Sé cómo dar pruebas atrasadas, muchachos, pero tienen que presentar una solicitud. Y bueno, al menos en la cátedra de química, las pruebas atrasadas suelen tener un nivel un poco más alto que las evaluaciones que se dan en horarios normales, ¿sí? Entonces, si quieren, pueden dar una prueba atrasada. Es recomendable, si saben bien, den nomás. Si no saben bien, mejor ni se presenten porque les va a ir mal. Las pruebas atrasadas suelen tener un nivel un poquito más alto, ¿sí? ¿Por qué? Es porque hay más tiempo para estudiar. Entonces, ahí ya, pues, ya dependerá de cada quien. Si se presenta el día que es, si no se presenta, eso ya será cosa de usted, ¿ya? Entonces, leamos qué dice aquí, ¿ya? Entonces dice, pero bueno, ¿de qué trata el caso? Antes de leer. El caso trata de que ustedes saben decir que les faltan los datos, ¿sí? O sea, nosotros cuando ponemos estos ejercicios, ahí saben estar, dándose las vueltas, saben quedarse así como este que está aquí, porque saben decir que les faltan los datos. Saben alzar la mano, saben que dije, me faltan los datos. Y uno sabe decir, no falta, ¿no? Ahí está todo, ¿ya? Así saben estar, y ahí pasa. Por lo general estos ejercicios que son así, saben dejar en blanco. No hacen, no hacen, no saben hacer, o simplemente por ahí ponen algún dato y eso, no saben hacer, ¿ya? No hacen porque dice que faltan los datos, ¿ya? Pero no es eso, ya les digo, no faltan los datos. Estos ejercicios se suelen resolver haciendo un sistema de ecuaciones, ¿sí? O sea, cuando vea esto, es un sistema de ecuaciones. ¿Ya? No es que faltan los datos, hay que hacer un sistema de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, dice, en cierto hidrogenión que cumple con la teoría de Bohr, el electrón se encuentra a una distancia de 2,82 angstroms del núcleo. ¿Qué significa eso? Que me están dando el radio, ¿sí? El radio en una órbita determinada, nada más, ¿sí? Después dice que en esa órbita, dice que tiene una energía total, o sea, la energía de nivel, de 7,65 electronvoltios. Entonces me dicen que hay un hidrogenión. ¿Cuál será? ¿Cuál también será? Pero me dicen que hay un electrón que está en una órbita. ¿En cuál órbita? No tenemos ni la menor idea. Pero dicen que en esa órbita tenemos ese radio y tenemos esa energía. Punto final. Ya. Y después de la nada me bota una pregunta. Dice, calcular, dice, la longitud de onda de la luz emitida cuando el electrón pasa a la tercera órbita, dice el muchacho, ¿sí? Y la frecuencia de la radiación emitida. Perdón, chicos, no sé qué le pasa a mi perrito. Ahí va, ya, disculpen, chicos. ¿Qué también le pasaría? Estaba aullando. Pero bueno, ya le saqué. A ver, recapitulando. Entonces, verán, chicos. Después nos bota una pregunta así de la nada. Dice, calcular la longitud de onda de la luz emitida cuando el electrón pasa a la tercera órbita. Dice.
Entonces, ¿eso qué tendrá que ver con lo anterior? Ni idea, ¿sí? Simplemente le lanza de uno, ¿ya? Y fuera de eso nos pide la frecuencia de la radiación emitida, ¿ya? Entonces, algo que me guía, ¿qué me dice? O sea, ya me está diciendo que hay una transición, porque dice que pasa a la tercera órbita, ¿ya? Entonces, yo ya les había dicho, tienen que usar el cuarto postulado, entonces ya, bacán, ponen el cuarto postulado. ¿Por qué aquí hay una longitud de onda? Porque aquí dice clarito, la longitud de onda de la luz emitida, ¿sí? Entonces sería preferible usar esta ecuación, que eso me está pidiendo. Entonces, como ya sé que tengo que poner el cuarto postulado, yo solamente reemplazo. Entonces pongo ahí la constante de Planck, que sí conozco. La velocidad de la luz, también conozco. El B, también conozco, ¿ya? El N1, yo sí sé cuánto vale, porque aquí me está diciendo clarito que el electrón pasa a la tercera órbita. O sea, ahí llega. N1 siempre es a donde llega el electrón. ¿Ya? Entonces, vean. Pero el rato de poner N2 no se sabe cuánto vale. El rato de tener Z tampoco, porque no sé qué hidrogenión es. Y fuera de eso, la longitud de onda tampoco sé. Entonces son tres incógnitas en una misma ecuación. Por eso saben decir, no, vale, no hay datos. Si le cachan, hay tres incógnitas aquí. Si le cachan, muchachos. Sí. Sí. Tres incógnitas de las cuales solo una es la que me piden. O sea, tendría que conseguir Z y tendría que conseguir N2 y ahí recién puedo saber. Entonces también decir, no hay datos, no hay datos. Deben estar ahí viéndose las caras, viendo la puerta, viendo al techo, todo menos haciendo el ejercicio. Entonces, como les dije, no es que no hay datos, simplemente hay que relacionar la información que aún no hemos considerado. Entonces, ¿cuál es la información que no hemos considerado? Esta del radio y esta de la energía. Y es lo que les dije antes. O sea, si a ustedes les dice radio, ustedes tienen que poner la ecuación del radio. Si a ustedes les dicen energía total o energía de nivel o energía de la órbita, ustedes tienen que poner la ecuación de la energía de la órbita. De ley, pongan, ¿sí? Así no sepan para qué decir, pongan, ¿ya? Entonces vamos y ponemos la ecuación del radio y ponemos la ecuación de la energía del nivel, ¿ya? Entonces reemplazan, como me dio el radio, tome el radio, ¿ya? El A sub 0, yo sí sé cuánto vale, n cuadrado dice, no sé. Vamos ahora con la energía del nivel. ¿Me dieron? Sí, me dieron. Aquí está el valor, 7.65 electronvoltios. La constante B yo sí me sé. Z no y N no. Y otra vez vamos a estar, ahí no tenemos datos de nada ya. Y se complican la existencia. Pero hay que tener en cuenta de que estos datos son de una sola órbita. O sea, este Z y este Z es el mismo, porque es el mismo átomo. Y este N es el mismo, porque es la misma órbita. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? ¿Se puede resolver eso o no se puede resolver eso? Sí. ¿Cómo se resuelve? Con un sistema de ecuación, ¿ya? Entonces ahí sí ya ustedes harán lo que ustedes quieran, o sea, si quieren igualación, igualen, ¿sí? ¿Quieren sustituir? Sustituyen. Si quieren eliminar, eliminen. Eso ya depende de cada quien, pues, ¿sí? Eso ya será de cada uno, de cómo se le haga más fácil. En este caso, yo he elegido igualación. ¿Por qué? Porque yo quise, ¿sí? Si yo hubiese querido elegir sustitución, hubiese elegido eso, ¿sí? Solamente es porque yo quise elegir eso, ¿ya? Entonces he cogido de la ecuación 1, despejado el n cuadrado. Y de la ecuación 2, que estaba antes, despegué también el n cuadrado, ¿ya? ¿Y cómo es igualación? Iguales los dos. Ecuación 1 igual a ecuación 1. Aquí vean, me queda solo z y me queda solo z, porque el Armstrong se va con el Armstrong, el electronvoltio se va con el electronvoltio, ¿ya? Entonces, ¿estará difícil de aquí despejar z, chicos? No, ya está fácil. Y no, pues entonces ya z igual a 3. De una z igual a 3. Rapidísimo. Y después, como ya tengo el z igual a 3, elijo cualquiera de estas dos y le reemplazo el z y me ha salido que n es igual a 4. Y ya tengo que estar pilas, porque este z y este n es lo que yo necesito. ¿Dónde? Aquí vean, jóvenes. ¿Sí se dan cuenta? ¿Se dan o no se dan cuenta, chicos? Sí. Entonces, eso se volvió un juego de niños, porque ya tengo, o sea, ya tengo el Z y ya tengo el N. Entonces, rapidito, reemplazo en el cuarto postulado. Constante de Planck vale tanto, ¿sí? La velocidad de la luz vale tanto. El B vale tanto. El Z ya sé.
3. El N1 ya sabía que era 3 y el N2 ya sé que es 4. Entonces reemplacen. ¿Ya? Y de ahí saqué el lambda. Así igualito como sacamos ayer el lambda rojo y el lambda verde. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, Sino que ayer lo que yo hice fue calcular aquí el electronvoltio y yo le cambié aquí, ¿se acuerdan? Aquí no le he cambiado porque no quise. Aquí quise cambiar el ergio. Entonces, ¿está mal lo que hicimos ayer? No, están bien las dos cosas. Ya, aquí que cambien el ergio o aquí que cambien el electronvoltio es lo que se les haga más fácil, les he dicho. ¿Sí? Pues aquí cambia del ergio, se simplifica ergio con ergio, el segundo con el segundo y todo se simplifica. Reemplazo, despejo como ayer hicimos y me da este valor de la longitud de una. Entonces ya tenemos el primer literal. ¿Ya? Después pedía la frecuencia. Entonces no me voy a complicar la existencia. ¿Sí? Ahí lo que puedo hacer es simplemente ocupar la relación de Maxwell, sí que esto ya hemos hecho algunas veces, ¿sí o no? Cuenten, ¿sí o no que hemos ocupado esto full veces? Esto que estoy señalando. sí, sí, ¿Ya? Pues ya tengo el lambda. Chévere, pongo el lambda. La velocidad de la luz, ya me sé de memoria. Hago una transformación común y silvestre y ya tengo la frecuencia en hertz. Y listo, ya acabo de hacer el ejercicio, muchachos. ¿Estamos? sí. Entonces no tienen que estarse asustando de nada porque esto es lo más simple del planeta. ¿Ya? Después, verán, esto de aquí ya se acabó. Si es que yo quisiera complicarle más al ejercicio, se le podría complicar. Entonces, por ejemplo, les preguntara, bueno, entonces ya tenemos todo y yo quiero saber cuál es la energía última de ionización de ese sistema. ¿Ya? Entonces yo tengo que acordar. Y fuera de que les pido la energía de ionización, les piden kilocalorías por mol. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, a ver, ya, chévere. Pues la energía de ionización, el Inge dijo que era BZ cuadrado sobre N cuadrado. Eso vimos ayer, ¿sí? Yo les dije, para la energía de ionización en hidrogeniones, este N, ¿cuánto vale? Vale 1. ¿Se acuerdan que les dije? Por eso solo quedaba BZ. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Eso sí, Inge. Ya, entonces de una, 13.6 electronvoltios por 3 sobre 1, ya murió. 122.4 electronvoltios. Pues tengo que estar pilas, porque esta ecuación que describe, está describiendo el electrón, ¿sí? El mundo atómico. Por eso me den electronvoltios, ¿sí? Mundo atómico. Yo no quiero el mundo atómico. ¿Qué me está pidiendo? Su manifestación en el mundo macroscópico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que transformar. Estorba el electronvoltio, entonces muere el electronvoltio. Estorba el joule, entonces muere el joule. Estorba la caloría, muere la caloría. ¿Y en qué me queda? En kilocalorías, ¿sí? Ahora, ¿qué me estorba? El electrón es una entidad química. ¿Cómo le paso al mundo macro? Con el número de Avogadro, ¿sí? ¿Se acuerdan? Reciéncito nomás dimos algo así, ¿se acuerdan? sí, Después, simplemente, sin despeinarme, pongo esto en la calculadora y me sale la energía de ionización en kilocalorías por mol. Reporto, entrego mi prueba, pum, ¿ya? ¿Sí le cachan, jóvenes? Sí. Entonces, pilas, ¿no? Esta transformación. Verán, aquí quiero acotar una cosa, y eso espero que les quede full claro, ¿gacho? Una cosa es la energía del fotón. ¿Cómo calculo la energía del fotón? Con las ecuaciones de Planck, estas. Y esto sería bueno, buenísimo aclararles de una vez. Miren, esta es la energía del fotón, jo. ¿Con qué se calcula? Con las ecuaciones de Planck. Eso es energía del fotón. En cambio, si dijera energía del electrón, eso es diferente. La energía del electrón, ¿con qué se calcula? Se calcula con esto, ¿ve? Esta es la energía del electrón. No se miran a confundir. La energía del electrón es esta, ¿sí? Energía del fotón, en cambio, es esta de acá. Energía del electrón, tercer postulado. Energía del fotón, cuarto postulado. O las ecuaciones de Planck. ¿Estamos, jóvenes? Muchachos, ¿estamos o no estamos?
Sí, Inge. Chévere. Bueno, sin más, o sea, nada más que acotar. Quiero que alguien me dé leyendo eso, por favor. En voz alta. Por último, esta es una guía, no significa que no existan otras formas para desarrollar los problemas. En ocasiones se encontrarán métodos más sencillos para realizar un mismo ejercicio. Ustedes podrían plantear los problemas desde distintos enfoques y está bien, siempre y cuando usen de forma correcta la información de la teoría y obtengan los resultados solicitados. Gracias, Joey. Entonces, es lo que les decía, vean, muchachos. Esto que acabamos de ver ahorita no es una camisa de fuerza. Claro, ustedes son bastante talentosos. Nada quita que alguien de ustedes pueda encontrar otra forma para hacer más rápido el ejercicio, ¿sí? Y ya, pues claro, pues, o sea, yo no me sorprendería. Como les digo, yo sé que aquí tengo chicos bastante capaces. Entonces, lo que sí les dijera yo es que simplemente son alternativas, ¿ya? Pero siempre primaré el razonamiento antes que cualquier cosa. Y seguido de esto, o sea, todo procedimiento alternativo estará bien, siempre y cuando uno no se salga del canon de la teoría, ¿sí? Porque recuerden que aquí no estamos diciendo, es que a mí me parece nada. No estamos hablando de que a mí es mi gusto, o es el gusto de Marcelo, o es el gusto de William. Aquí no estamos hablando. Aquí estamos estudiando ciencia y la ciencia es objetiva. Me interesa si yo soy de Quito y si alguien es de Cuenca. La ciencia no va a cambiar. Entonces, siempre y cuando ustedes mantengan el marco teórico, científico que estamos analizando, ¿sí? Y respeten las conversiones, entonces yo, pues, por el método que hagan, pues, les va a salir, chicos. Eso no lo duden. ¿Estamos? Sí, ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, bueno, muchachos, entonces vamos a empezar a hacer los ejercicios de la clase 10. A ver, por favor, alguien que me dicte. ¿Qué pasó? La longitud de onda de una radiación luminosa es 1500 Armstrongs. Calcular la energía de esta radiación en kilojoules sobre mol. Ya. Ver, ese ejercicio ya habíamos hecho, chicos. Sí, ese ejercicio habíamos hecho cuando estábamos haciendo lo de la luz, ¿recuerdan? Entonces ese ejercicio ya lo tenemos resuelto. Todo bien. Sigamos. Siguiente, siguiente ejercicio, pues. Revisarán. Ya tenemos ese hecho cuando hicimos de la luz. Sí. A ver, revisen, confirmen. Jóvenes. Sí, tiene este nivel. Sí, profe, aquí sí hicimos tenemos de hecho. La chéveras, entonces el segundo. Dice, calcular la velocidad que tiene el electrón del átomo de hidrógeno cuando se encuentra en nitrógeno. Ya. Eso ya tenemos, nosotros hicimos ayer, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan, no, muchachos? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Sí me están escuchando o nada? Sí, que sí, sí, hicimos de ayer. sí, sí. Ujú. A ver, tercero. La energía emitida por el átomo de hidrógeno en cierta transición electrónica es 2,55 electronvoltios. Calcular el radio de la órbita en la que se encontraba el electrón Armstrong y su energía potencial en electronvoltios antes de que ocurra la transición. Eso sí no hemos hecho, vean. ¿Ya? Entonces, primerito, vean, chicos, dice que es hidrógeno. Entonces, ustedes ya tienen que ir completando los datos. O sea, si es hidrógeno, eso implica que el Z vale 1. ¿Ya? Después está hablando de una transición electrónica, vean, jóvenes. ¿Ya? Entonces, transición electrónica, ustedes ya saben. ¿Qué se aplica? Cuarto Cuarto postulado de Bohr. postulado. Exacto, se aplica el cuarto postulado, ¿sí?
en toda transición electrónica, porque el electrón lo que está haciendo es, y producto de esto, ¿qué emitía? Una energía del fotón. Y me está diciendo el ejercicio, me está dando ya esa energía del fotón, ¿sí o no? ¿Cuánto es la energía del fotón que dice? Dice 2,55 electronvoltios, ¿sí? Que dice clarito, la energía emitida, ¿no es cierto? En cierta transición, esa es la energía del fotón, ¿ya? Vean, dice, calcular el radio de la órbita en la que se encontraba. Entonces, verán, aquí hay como que palabras clave, ¿sí? Entonces, verán, si dice se encontraba, esa es N2. Aquí puedo poner, encontraba, ¿ya? Encontraba. O estaba, ¿sí? O desde también. Me suele poner desde. O si no, de, ¿sí? De, ¿ya? De la órbita tan, ¿ya? Aquí en cambio se encontraba, aquí en cambio se pone llega, ¿sí? Llega sería un sinónimo de N1, la órbita en la que llega, ¿sí? Desde, se pone aquí también hacia, hacia será la órbita a la que está llegando, ¿sí? Y de hasta, ¿sí? Esos son como sinónimos para uno cachar más o menos eh, cómo podría interpretar. Inge se silenció. A ver, muchachos. Entonces, ¿estamos hasta aquí? Sí, sí, Pobre perrito. Mírame. A ver, entonces verán ahí que dice clarito que queremos conseguir el radio de la órbita en la que se encontraba. Entonces, el radio en N2, vean, creo. ¿Sí? Y adicional a eso, nos dicen que también la energía potencial antes de que ocurra la transición. Lo mismo, aquí también se puede poner esto. Antes. ¿Y acá cómo será? Después. Antes de que ocurra la transición. Después de que ocurra la transición. Entonces, aquí tenemos el radio, ¿sí? Y tenemos la energía, ¿ve? ¿Sí? O sea, en resumidas cuentas, en esta parte hay que calcular qué cosa, el radio y la energía, vean, muchachos. ¿No? ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Chicos, ¿estamos donde estamos? sí, Sí, Inge. Sí. sí. Vean. Entonces, como es un cuarto postulado, ya les dije, o sea, no le dan tantas vueltas, que hay que aplicar el cuarto postulado. ¿Sí? Eso es porque es una transición electrónica, ¿ya? Entonces vamos a poner de una, a poner el cuarto postulado, ¿ya? ¿Ya? Entonces escribimos el cuarto postulado, que sería qué cosa. Miren, como yo tengo aquí la energía del fotón, ¿qué forma del cuarto postulado me sirve? ¿Color negro, color azul o color morado? El primerito, negro. Eso, entonces aquí ponemos la energía del fotón es igual a bz cuadrado, 1 n1 al cuadrado, menos 1 sobre n2 al cuadrado, ¿ya? Entonces, vean, energía del fotón, ¿cuánto vale? Vale 2,55 electronvoltios, igual. El B, ¿cuánto es? 13,6 electronvoltios, ¿ya? El Z, ¿cuánto vale? Vale 1 porque es hidrógeno, ¿sí o no? ¿Ya? Y adicional a esto, ¿qué podemos decir? Seguir completando, sería 1 sobre N1 al cuadrado, que no sabemos cuánto es, y 1 sobre N2 al cuadrado, que tampoco sabemos cuánto es. Ya bien. Entonces, ¿qué vamos a decir ahí? Pues, ¿qué saben decir ahí ustedes? ¿Qué les dije que dice?
Que no hay Falta datos. datos. Ay, Hay datos. No hay datos, ¿saben? No hay datos y saben ahí estar llorando. No hay datos, no hay datos, no podemos hacer, ya se volvieron. Todo les pasa. No es que no hay datos, es porque estamos algo obviando, ¿cierto? Entonces regresamos a ver el problema y de lo que yo me acuerdo, ningún dato no hemos pasado por alto. Todo tenemos, ¿sí? Pero aquí hay algo importantísimo. Hay algo que ustedes, yo les dije, es uno de los tips que hablamos de los cuatro. ¿Se acuerdan? Si estamos seguros que es hidrógeno, ¿qué tenemos que ocupar? Joven, ¿qué les dije que tienen que ocupar cuando estén segurísimos de que es hidrógeno? la tabla. Exacto, la tabla de las series del hidrógeno, chicos. ¿Ya? Entonces, miremos. ¿Cuál tabla estamos hablando? Estamos hablando de esta tabla, muchachos. Y de esta tabla estamos hablando. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué les dije? Esta tabla, ¿con qué se entra? Se entra con la longitud de onda. ¿Se acuerdan que les dije eso? Sí. Sí. Ya, Sí. entonces, bacán, tenemos que calcular longitud de onda. Entonces, calculamos la longitud de onda. Entonces, dejamos aquí un ratito esto. Si no sirve, dejamos ahí en stand-by. Calculamos la longitud de onda. Sabemos que la energía del fotón es igual a hc sobre lambda. Entonces, vean, la energía del fotón, si quieren ponemos al revés, hc sobre lambda es igual a la energía del fotón. Entonces empezamos nomás. H, ¿cuánto vale H? Es la constante de Planck, ¿sí? 6,63 por 10 a la menos 27 ergio por segundo. La velocidad de la luz, 3 por 10 a la 10 centímetro por segundo. Entonces, este se va con este. Ya. Aquí abajo tengo el lambda, ¿sí? Tendría el lambda. Como el lambda yo quiero en Armstrongs, porque yo a esa tabla entro en Armstrong, entonces de una sola aquí mismo, rapidísimo. 10 a la menos 8 centímetros es un Armstrong, ¿ya? Entonces muere centímetro. Y el E sub F yo lo tengo, 2,55 electronvoltios, ¿ya? ¿Estamos hasta ahí todos? Sí. Yo, No se profe, olviden que este es nuestro objetivo. ¿Para qué? profe, Para entrar en la tabla, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahora profe, quiero una que me pregunta. digan, dime, Joel. A ver, ¿por qué no utilizamos la constante de Planck en julios? Quieren, pueden ocupar en julio. Si no, pueden ocupar en julio si desean. ¿Sí? Pero no influye nada eso en el ejercicio. No, no influye para nada. Simplemente si tú le ocupas en julio, tendrías que tú hacerle consistente también en julios. ¿Sí? Ah, ya, profe, gracias. ¿Sí? O sea, por ejemplo, vean aquí ese sistema, eso no es consistente. Díganme ustedes de una sola. Sí. Seguro. Fíjense Falta aquí, ven. No, transformarlo. falta la eje, falta Eso, esto. No es consistente, no es consistente porque tenemos ergios a un lado y tenemos electronvoltios al otro lado. No me sirve así. Miren, inclusive si aquí ustedes ocuparan en joules, como decía su compañero, igual no sigue siendo consistente. Si es que ustedes tuvieran, bueno, aquí en ergio, ¿sí? Digamos que ustedes no usan la constante en ergio, sino usan en joule. Entonces aquí, ¿qué tendrán que hacer? De electronvoltio a joule. Y ahí se vuelve consistente. ¿Sí me cachas, Joel? Sí, profe. Ahí me refiero consistente cuando es del mundo macroscópico y microscópico, ¿eso es? Ah, pero ahorita estamos hablando del mundo micro, no estamos en el mundo macro. Porque Por cuando eso, esté pero Amol, ahí estamos en medidas el mundo macro. consistentes, me refiero al mundo micro, ¿no? O macro. Depende de qué use. Eso Claro, o sí. sea, sería correspondiente, pues sí, tiene que ser correspondiente. Pero a lo que me refiero es de eso, o sea, si tú aquí pones la constante en Joule, tú tienes que utilizar esta transformación moradita, ¿sí? Para nuestro caso de que cogimos ergios, nuestra transformación a este lado no tiene que ser electronvoltio Joule, tiene que ser electronvoltio ergio. ¿Sí me entienden, chicos? Y los datos van a salir exactamente los mismos. ¿Sí me cachan? Sí. Ya, a eso me iba Joel. ¿Sí estamos hasta ahí? Sí, profe. Y ahora, evidentemente, pues ambas ecuaciones son del mundo microscópico, ¿sí? Si le pones en Joule, ahí como que no pegaría tanto, porque Joule es una unidad muy grande para el mundo atómico. Pero no importa, igual
se puede calcular, ¿sí? Entonces, vamos de ahí, vamos de ahí. Pues ya tenemos en electronvoltio, nosotros entonces le aplicamos. ¿Qué cosa? Su transformación respectiva. Entonces, un electronvoltio es 1.6 por 10 a la menos 12 ergios. Listo. Entonces, este muere con este y este muere con este. ¿Qué tengo? Tengo la longitud de onda ya en Armstrong. Entonces, a ver, chicos, ven haciendo. Me dio 4.875. Ya, confirmen los demás, por favor. Sí, sí sale eso. ¿Ya? Entonces, vean, acordarás en 4.800. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Cogen la tabla, rapidito, agarran la tabla. 4.800 está en esta parte, ¿sí o no? Jóvenes. ¿Dónde anda 4.800? ¿Aquí, arriba, aquí en el medio o acá abajo? ¿Dónde está En el 4.800? medio. En el medio. En el medio está. Exacto, está en el medio, ¿sí ven? Entonces, ¿para qué sirve esto? Me sirve para saber que el N1 vale ¿cuánto? Vale 2. ¿Estamos? Jóvenes, Sí, profe. ¿ya? Entonces, vean, esto es una maravilla. Entonces, esto es el visible, por lo tanto, está en la serie de Balmer, por lo tanto, el N1 vale 2. ¿Ya? Entonces, van acá. ¿Vieron? Ya tenemos el N1. ¿Qué hay que hacer? Despejar el N2. ¿Sí o no? Entonces, aquí, de una. 2.55 electronvoltios es igual a 13,6 electronvoltios por 1 al cuadrado por 1 sobre 2 al cuadrado menos 1 sobre n2 al cuadrado. Y ya les enseñé a despejarles. Malo bien en la diapositiva. Despejen. ¿Cuánto vale n2? Que vayan a dividir, pasa a sumar, la inversa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan, muchachos? Jóvenes, ¿qué les pasa? No les oigo. Chicos, han venido pocas palabras ahora. ¿Qué pasa, chicos? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, que es un proceso. A ver, hagan, ven despejando el N2. Sale 4. Uno nos dice 4, los demás confirmen. Confirmo, hija. Sí. ¿Ya? ¿Alguien más? Necesito una confirmación más. Confirmo, profe. ¿Ya? Entonces vean, pero ahora quiero que hagan una reflexión. El ejercicio pedía que calculemos N2, ¿sí o no? Jóvenes, No. 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 que calculemos N2, ¿sí o no? ¿Ya vieron? O sea, teníamos el caso 3, y ahora ¿qué pasó? Nos fuimos al caso 2. El ejercicio no pedía que calculemos N2, pero N2 nos sirve, obvio, porque N2 aquí vale ¿cuánto? Vale 4 según ustedes. A partir de esto, ¿qué puedo decir? El radio es igual a sub 0 n sobre n cuadrado sobre z. Entonces el radio es igual a 0,53 Armstrongs por este 4 al cuadrado que acabamos de calcular sobre el z que vale ¿cuánto? 1 porque es hidrógeno. Radio igual a ¿cuánto? ¿Qué fue? Vean, una triste multiplicación, chicos. 8,48. 8,48. Papas, tomates, frijoles. Armstrong. Armstrong. Pues vean este, checo.
¿Qué falta? La energía del nivel. Entonces, energía del nivel es igual a menos bz cuadrado n cuadrado. Ustedes deberían estar sorprendidos de lo fácil que es. Energía del nivel igual a ¿cuánto? Menos 13,6 electronvoltios por el z que vale 1 al cuadrado sobre la órbita que ya calculamos que es 4. Entonces, energía del nivel, ¿cuánto? Menos. Y mis cálculos no me fallan. Ya. Sí, Sí, profe. Ya vean, si ven que es tontera. Rapidito, es todo. Sí, 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 sale eso. Si le cachan, jóvenes, confirmen, ¿sí o no? Sí, Inge. Inge. Sí. Listo, vean, lo más sencillo del planeta Tierra. Lo más sencillo. ¿Más fácil que esto? No creo que hay ningún lado. No sé qué les parece a ustedes. Cuenten, chicos, cuenten, quiero escucharles. No se ve tan fácil, Inge. No se ve tan fácil. ¿En qué Yo parte? me, ¿En qué yo parte se me puede? pierdo, Inge, en las transformaciones. Por ahí me pierdo. Pero, ¿por qué no saben las conversiones, sí o no? Sí, 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 claro, no tengo ni la tablita, nada, entonces A me ver, ahí hace ustedes duro. dicen. Sí, que por eso les digo Fórmulas. yo, ahí están esos tips, ¿no es cierto? Esas conversiones tienen Ujú, que tener ahí ese rato, chicos. Yo me sí. pierdo en eso del sistema Dile. consistente. O sea, ¿cómo sé cuando el sistema está consistente o no está consistente? Cuando la cantidad que estás calculando te dan las unidades que tú estás buscando. Sabrás, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando decíamos, no sé de qué, ¿verdad, Joel? ¿Te acuerdas cuando nosotros decíamos, por ejemplo, en el caso de los pesos atómicos, cuando sean los isótopos, por ejemplo, aquí decíamos el peso atómico de litio, por ejemplo, ya, entonces decíamos nosotros un porcentaje y el peso, pero el peso estaba en más el otro porcentaje y el peso, pero el otro peso también estaba en y aquí abajo hay un número. Entonces, el peso atómico, ¿en qué unidades se debe medir? Se debe medir en Entonces, aquí, acá, es consistente, no tienes que transformar nada. ¿Sí me cachas, Joel? Sí, sí. Pero en cambio, digamos, me invento otra cosa, invento algo así al azar. Digamos que ustedes quieren calcular la energía, si esto me estoy inventando. La energía es una unidad que se mide en joules, pongamos, ¿ya? Sí. Pero ustedes tienen una ecuación cualquiera, que aquí arriba tenga una cosa, pero esta cosa sea, no sé, ergio. ¿Ya? Y acá más otra cosa, pero esta cosa sea electronvoltio. ¿Es esa ecuación consistente, sí o no, Joel? No, porque no tendríamos. Ya ven, no es. Entonces, ¿qué tendrán que hacer? Coger ergio a joule y coger electronvoltio a joule. Y ahí sí se vuelve consistente. ¿Sí me cachas, Joel? Sí, profe. Sí, entonces, ven, eso así, sencillo, ¿ya? Alguien más me decía que me decía que no se le ve tan fácil. ¿En qué parte para actualizarles? Inge, Dime, dime. ¿por qué dijo que era visible eso? No lo entendí bien. Porque eso sacamos de la tablita, ¿no? Sí, por eso de la tabla es que no le entendí. Que el Primero en la N, tabla, mira, primero en la tabla entras con este valor, sí, eso sí lo entendí. ¿ya? Entonces verás, hay que ver la tabla. Sí, a ver dónde está la tabla, ya se me perdió. No me acuerdo, aquí voy a abrir las diapositivas que ustedes tienen. Ya, vamos a ir a la tabla. Esto tienen que saber bien, muchachos. Sí, vamos a irnos a la tabla. Esta es la que ustedes tienen en el aula, ¿sí? Aquí está la tabla, miren. Entonces, era 4.800, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ese 4.800 está aquí. ¿Sí te das cuenta? Sí. ¿Sí o no? Ay, ay, ay. Entonces, por eso dije que era del visible, porque aquí que dice región visible, ¿sí? ¿Y qué más dice? Balmer, por eso dije que era de la serie de Balmer. ¿Y por qué el N1 puse 2? Porque aquí dice que el N1 vale 2. Siempre es ¿Sí? 2 cuando es N1 Claro, en el porque balde. si está aquí, porque si es que llega aquí, el N1 siempre va a ser 2. Imagínate que no te daba los 4.000, sino que te daba 3.200. ¿Estaba aquí o no?
No. Si me hubiese dado 3200, no me daba, estaba acá. Sí. Ya, entonces ahí el N1 ya no vale 2, ¿cuánto vale? 1. ¿Ves? Eso no. Bien. Profe, Inge, ¿y, Cris, y cuándo sabemos, o sea, que es una serie de Paschen? ya, cuando es de Paschen, verán, cuando nosotros les damos algo que salga del ultravioleta o del visible, por ejemplo, Paschen, ya, si ven que aquí no puse un dato concreto y aquí hay varios, vean. Entonces, por lo general, cuando nosotros damos Paschen, la longitud de onda suele estar entre 7000 y 10000, ¿sí? Y cuando está, o sea, no les damos más de eso, ¿ya? Y cuando está entre 7000 y 10000, siempre va a caer aquí en Paschen, ¿sí? En 3, ¿ya? O sea, no van a ver que les pongamos el 4 o el 5 en el N1. No van a ver eso, chicos, porque son cantidades que ya son un poquito más grandes y más difíciles de manejar. Siempre van a ver hasta acá nomás. Máximo la longitud de onda en 10000. En el caso de estos ejercicios de Bohr, ¿no? En el caso de la luz, pues ahí se puede manejar cualquier cantidad de unidades. ¿Sí? ¿Sí, Chris? Sí, Inge, gracias. Sí. De hecho, es más, yo he visto hasta la fecha de Bohr, eran de ejercicios del modelo atómico de Bohr. Yo, de todos los ejercicios que yo he hecho, solo he visto uno que tiene de Paschen. No he visto más, porque no solemos poner de Paschen, ¿sí? Y si se pone, pues digo, la longitud de onda, máximo de 10.000 Armstrong, más de eso no se puede, ¿sí? No es que no se pueda, sino que ya se les complicaría a ustedes un poquito, ¿sí? ¿Estamos? ¿Tú me escuchaste, Chris? Sí, Inge, gracias. Bueno, más preguntas, más preguntas. Tienen que saber bien, verán que hasta aquí es la prueba del día viernes, chicos. Profe, Mario, muy bueno. sí puede hacer otro ejercicio. Claro, vamos a seguir haciendo. A ver, Ya, díctame tú ya, mismo sí, profe. el siguiente ejercicio, díctame tú mismo. Díctame, Mario, el siguiente ejercicio que vamos a hacer. ¿Qué pasó? Mario, díctame el siguiente ejercicio, porfa. Sí, profe, es que estoy en el celular, espérenme un ratito. A ver, alguien que le ayude a Mario, que tenga ahí disponible, por favor. Jóvenes, Yo, Inge. a ver, te escucho. El 4 dice el ion X más 2, que cumple con la teoría de Bohr, emite un fotón de 5,95 electrovoltios cuando su electrón pasa a la tercera órbita. ¿Qué velocidad en centímetros sobre segundos tenía el electrón antes de que ocurra la transición? Gracias. Ya ven, muchachos. ¿Vieron? Lo mismo de lo que estamos hablando, chicos. O sea, yo les dije, se cuelan esas palabras claves. Antes, ¿qué significa el N2? ¿Sí? Ya estás diciendo claramente que el electrón pasa a la tercera órbita. Pasa es un sinónimo de N1, ¿sí? ¿Ya? Entonces, jóvenes, después que me dice que simplemente quiere la velocidad y quiere, pues, no, solo la velocidad, ¿ya? Y adicional a eso me da la energía de los fotones, ¿ya? 5,95 electronvoltios. Y me dice que este es una especie X más 2, ¿sí? Entonces, vean, con lo que nosotros ya aprendimos, tenemos que saber discriminar los datos. El hecho de que me diga X más 2, yo tengo que ver cuál es su Z. ¿Cuál es el Z según la tabla de hidrogenianos que vimos? Eso sería 3. Exacto, sería 3. Entonces, ven, así sabemos. Ahora, si no sabemos qué es un hidrogenión ni cuál es la tabla, obviamente ahí no vamos a saber qué hacer, ¿sí? Z igual a 3. Después, como es Z igual a 3, ¿ustedes pueden ocupar series del hidrógeno? ¿Sí o no? No. Ay, sí, no. Hay chance, porque el Z del hidrógeno es 1. Entonces, de esa tabla me olvido. No puedo ocupar. Pero, ¿qué sí puedo ocupar? Puedo ocupar el cuarto postulado, porque este fenómeno es de una transición. Entonces, ¿qué ocupo? El cuarto postulado.
Y oh, sorpresa, me están dando la energía de los fotones. Entonces, ¿qué forma del cuarto postulado ocupo, muchachos? La primera. La primera. La primera. La energía del fotón es igual a bz al cuadrado, 1 sobre n1 al cuadrado, menos 1 sobre n2 al cuadrado. Reemplazamos, sería 5,95 electronvoltios es igual a 13,6 electronvoltios. El Z ya sabemos que vale 3, entonces ponemos 3 al cuadrado sobre 1, el N1 ya sabemos que vale 3, entonces se te da al cuadrado menos 1 sobre N2 al cuadrado. No sabemos cuánto vale N2. ¿Sabemos cómo despejar? Claro que sí, despejen, chicos. Aquí importante algo. Este ejercicio, ¿en qué caso caería, muchachos? De los tres que vimos. En el primero. El primero solo era de reemplazar algo y ya. El segundo creo que. ¿Cierto? Pero el primero nos daba la respuesta ya de lo que nos pedía, ¿no es cierto? Aquí nos pide la velocidad. Este ejercicio, tal y como estábamos haciendo, ya nos da directamente la velocidad. No, estaríamos sacando datos para sacar la Eso, ¿no velocidad. es cierto? Entonces, no hay chance. ¿Qué caso es este? Sí, el segundo, ¿no es cierto? Primero tienes que calcular el n y de ahí sí la velocidad, ¿sí? Y de hecho, es más, ya se van a dar cuenta que falta otro dato más todavía, ¿sí? O sea, falta calcular antes otra cosa más, ¿sí? Me Entonces, dio ¿cuál sería? N4, Inge. Confirmen. Confirmo, profe. Ya bacán, entonces vean el n sería 4, ¿sí? Ahora, pero el n no sirve para calcular la velocidad. Yo que sepa, no, porque la velocidad al cuadrado es igual a ZE cuadrado sobre ME. Y aquí n no hay ningún lado, ¿sí o no? ¿Sí se dan cuenta, muchachos? Entonces falta algo más, ¿sí? ¿Qué falta, a ver, chicos, aquí? El radio. El radio. Radio. Exacto. Y el radio, si me va a sacar de aquí, radio es igual a sub 0 n cuadrado z. Donde el n, ¿cuánto vale? 4. ¿Sí ven? Entonces el radio sería igual a 0,53 Armstrongs por el n que es 4 al cuadrado y sobre el z que vale ¿cuánto? 3. Listo, entonces tenemos el radio, muchachos. ¿Vieron? Y ahora sí, calculamos. Si ven, calculamos uno, después calculamos otro, que ni siquiera nos pedían. Y ahora sí vamos a calcular la velocidad, ya con ese valor que vamos a obtener en este momento. ¿Cuánto da el radio, muchachos? 2,82. Confirmen. 82. 83. 83 sería redondeando. Ya, vamos a poner 83. Ya vean, chicos. Entonces, rapidísimo. Esto es sencillísimo. ¿Qué queda? Queda velocidad al cuadrado igual. El z que era 3, la carga que es menos 4,8 por 10 a la menos 10, ¿sí? Al cuadrado, u es al cuadrado, sobre la masa que es 9,1 por 10 a la menos 28 gramos, por el radio que ya sabemos que vale 2,83 Armstrong. ¿Ya? ¿Quiere qué cosa? Centímetro por segundo. Ahí no está, hay que transformar. ¿Qué estorba? El u es al cuadrado, entonces cambiamos. Esto es un ergio por centímetro. Estorba el ergio, entonces cambiamos. Esto es una dina por centímetro. ¿Ya? Estorba ahora la dina, entonces una dina es 1 gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. Muere la dina. Aquí está estorbando el gramo. Muere el gramo. El Armstrong también estorba, entonces un Armstrong es 10 a la menos 8 centímetros. Muere el Armstrong, muere uno de los centímetros y nuevamente me ha quedado centímetro cuadrado, segundo cuadrado. Vamos, jóvenes, ¿cuánto da la velocidad al cuadrado? Están lentos, mis muchachos, están lentos.
Chicos, ¿cuánto da la velocidad al cuadrado? Hagan más despacio. No quiero que se equivoquen. Hagan despacio, ¿ya? Saquen la velocidad al cuadrado y después saquen la velocidad, la raíz, ¿ya? Hagan eso. Tienen ahí, les voy a dar 2 minutos para que hagan eso, ¿ya? Hagan, chicos. Dale. ¿Qué pasó, chicos? ¿Ya tienen? 1,64 por 10 a la 8. ¿Pero cuál? ¿B cuadrado o B? Ya, ya ven, ¿no? A ver, ¿B cuánto es que te sale? 1,64 por 10 a la 8. Ya, confirmen. Y b cuadrado es 2,68 por 10 a la 16. Ya, 2,60 y 68 por 10 a la 16. confirmen, muchachos. Confirmo, Inge. La bacán, entonces, así vean. Sencillísimo. ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes, alguna pregunta? ¿Sí o no? No dije. Listo, verán que está claro, dicen ya. Vamos a hacer uno más. A ver, dicten. Jóvenes, dictemos. A ver, Inge, ¿me escucho? Dictan. Calcular la velocidad y la energía cinética que tiene el electrón del átomo de hidrógeno cuando se encuentra en la tercera órbita. Ya, entonces dice, a ver, la velocidad. Primero dice que es hidrógeno, ¿no? Entonces eso implica que el Z es igual a 1. Después me decía que calcule la velocidad y la Y la energía energía cinética cinética cuando se que tiene encuentra el en la electrón. tercera órbita. Ya cuando se encuentra en la tercera órbita, o sea, n es igual a 3. Listo, bien. Entonces aquí podemos hacer rapidito. Primero la velocidad, ¿no es cierto? Sería b cuadrado es igual a ze cuadrado sobre mr. Bueno, ¿qué falta? Falta el radio. Pues rapidito, el radio es a sub 0, n cuadrado, z. Entonces el n es, bueno, el a es 0,53 Armstrongs, el n es 3, eso sería el cuadrado, y sobre el z que vale 1 porque es hidrógeno. ¿Cuánto tenemos del radio? 4.77. Ya, confirmen. Sí, 4,77. Entonces con Sí, sí. aquí Confirmo. ¿sí ven? Entonces b cuadrado ha sido igual a cuánto. El z que vale 1, la carga que vale 4,8 por 10 a la menos 10 al cuadrado, u es al cuadrado, sobre la masa que es 9,1 por 10 a la menos 28,
gramos, y eso por el radio que vale 4,77 Armstrongs. ¿Qué hay que hacer? Hay que transformar. Más sencillo. Un muez al cuadrado sería un ergio por centímetro. Muere. Ahora el ergio. Un ergio sería una dina por centímetro. Entonces el ergio muere. Y la dina, ¿cuánto es? Gramo por centímetro cuadrado. Pero el Armstrong sí es torbe, entonces un Armstrong 10 a la menos 8 centímetros. Entonces muere el Armstrong. ¿Qué más muere? El centímetro. ¿Qué queda? Centímetro sobre segundo al cuadrado. ¿B cuadrado cuánto, chicos? ¿Qué, chicos? ¿Sí ven cómo yo hago fluidito? Así tienen que hacer ustedes también. Ahí les alcanza, hasta les sobra el tiempo, güey. ¿Qué fue, jóvenes? 5.31 por 10 a la 15. Ya, 5,31 por 10 a la 15. Confirmen los demás. Profe, aquí ya se va repitiendo dos veces el mismo factor. O sea, si es que ya, o sea, ya supiéramos más, solo haríamos como que 19 sobre 10 a la menos 8, algo así. ¿Cómo? 19 sobre 10. ¿Cómo? O sea, porque 19. aquí en la, ajá, o sea, 19 sobre eso, 10 a la menos 8, 10 a la menos 8. Porque en sí es eso, lo que estamos convirtiendo. Ya, O o sea, sea, tú dices que todo esto da 19, dices. no, o sea, ya como, porque en la primera conversión ponemos 1, 1, 1, 1, 1, así. Ujú. Entonces ya si ya supiéramos más, solo pondríamos 19 dividido para 10 a la menos 8, así. Pero ¿dónde sacas el 19? No entiendo. Ah, no, pero es que ya, porque es que esto ya se va repitiendo sí, dos Verás veces. que esto no es 9, esto es gramo. Eso es un gramo, pero un gramo es. ¿Sí? Sí. Porque es que este ejercicio se va repitiendo dos veces porque son las mismas, o sea, me refiero para las mismas Sí. medidas. O sea, a pesar, vean, a pesar de que todos estos son unos, eso tienen que poner, porque se tiene que ver la transformación, ¿sí? O sea, tienen que tener el dominio de la transformación, muchachos, ¿ya? A eso me refiero. O sea, no pueden poner de cajón 1 sobre 10 a la menos 8 porque no se ve las unidades. ¿Sí me cachas? Ah, ya, ya. Sí, o sea, queda como en el aire. O sea, 1 sobre 18, ¿qué cosa? Mote, aguacates, mandarinas, no se Ah, sabe. sí, Sí, es que decía así porque en sí, el chicos. colegio cuando me dijeron que por kilómetro sobre hora solo es 5 sobre 18 ya se convertía. O sea, más o menos así quería Sí, hacer. pero Pero esa es una muletilla que no tiene un sentido, no tiene un sentido de medida, ¿sí me entiende? sí, Entonces, aquí, si tú pones esos sentidos si pones esas muletillas que no tienen sentido de medición, cuando tengas que afrontarte a otra cantidad, después no vas a saber cómo relacionar, ¿sí me cachas? a eso sí. No sé A si. pesar de que sea práctico, les limita, chicos. Eso pues tiene que verse la transformación, ¿sí? Ya, ¿Cuánto tenemos de velocidad, muchachos? Ya van a decir que no pueden sacar una raíz cuadrada. ¿Cuánto hay de velocidad, muchachos? Uy, Dios mío. Jóvenes, la velocidad. 7,28 por 10 a la... ¿A la cuánto? 7.29 por 10 a la 7. Ya, Sí, 29 le iba por a 10. decir ya. Lo iba a decir y justo me ganaron. Vamos, chicos, notación científica. Eso ustedes ya dominan del colegio, muchachos. Ustedes me quieren, no se me quieren. Esas cositas a ustedes no les puede pasar. Esas cositas son ínfimas para ustedes, ¿sí? Cosas del día a día, ¿ya? A ver, ya está bien. ¿Sí le cacharon o no? Pero faltan, ¿cierto? Ya sacamos la velocidad, ¿verdad? La velocidad ya está check. La energía cinética, ¿verdad?
Entonces ustedes tienen de dos, ¿sí? Calcular la energía cinética con esta ecuación. Energía cinética es igual al ZE cuadrado sobre E. O energía cinética es igual a menos de energía del nivel. Elige. Ustedes mismos me digan, ¿me hago izquierda o derecha? La izquierda, porque tenemos la radio. Esto me quedaría BZ cuadrado, N cuadrado, por cierto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vean. Azul, morado. El azul, el azul. El azul. Ambos, Inge. Así que podemos hacer ambos. Ambos, profe, por favor. Voy a hacer por ambos, pero voy a hacer primero el más fácil, pues ustedes se complican de gana. Energía cinética es igual al B, que vale 13,6 electronvoltios, por el Z que vale 1 al cuadrado y sobre el N que valía ¿cuánto? 3. ¿Ya? ¿Cuánto sale? Si vieron, ustedes se dejan y se complican. ¿Cuánto sale? 1,51. ¿Ya? 1,51 electronvoltios. ¿Ya? Lo tenemos hasta ahí. Ahora hagamos el azul. Entonces, para el azul tenemos que, veamos cómo nos sale, pues veamos cómo nos va. El azul sería energía cinética es igual a ZE cuadrado sobre R. Y queda lo mismo, ¿no? Listo, entonces, ¿qué ponemos? Ponemos energía cinética es igual al Z que valía 1. Le es la carga, 4,8 por 10 a la menos 10 al cuadrado, U es al cuadrado. Y el radio que tenemos, ¿cuánto era? 4,77 Armstrongs. 4,77 Armstrongs, ¿ya? Entonces aplican un U es al cuadrado, que era un ergio por centímetro, ¿ya? Entonces este muere con este. Ahora hay que cambiar el ergio, ¿sí? Pero antes de, bueno, antes del ergio, ¿ya? Un ergio, ¿sí? Aunque aquí lo que yo les diría es que el ergio, mejor ni le, o sea, el ergio le cambien, pero no como le cambiábamos antes, sino relacionado ya es energía. Aquí podemos poner que un ergio es igual a ¿cuánto? Mejor dicho. 1,6 por 10 a la menos 12 ergios es ¿cuánto? Es un electronvoltio. ¿Por qué cambié? Porque recuerden que la energía cinética se mide en electronvoltios, ¿sí? En el caso del que Dije, estamos hablando. disculpe, la energía cinética no se aplicaba Z por E al cuadrado sobre 2 veces el radio. Sí, Jan, sí. Sí, estoy, a mí me falta el 2. Sí, me falta el 2 ahí. Sí, gracias, Jan. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí le ponemos sobre 2, ¿ya? Sí, muy bien, gracias por eso, ¿ya? Entonces, vean aquí qué falta, pasar, o sea, aquí está estorbando, ¿quién está estorbando ahorita? El Armstrong, entonces, le matamos, ¿sí? Decimos que un Armstrong es 10 a la menos 8 centímetros. Entonces, el Armstrong muere con el Armstrong y el centímetro muere con el centímetro. ¿Qué quedó? En electronvoltios, y debe darme exactamente lo mismo que ya me dio antes. Hagan, chicos. Ahorita no voy a hacer el paso, ¿sí, no? Ya. Ya les gané, vean. Maletas. Maletas. ¿Qué fue? ¿Cuánto? 1,51. ¿Pero porque yo saqué o porque sí sale? Yo le di sacando abajo, le hice. Sí, saqué arriba también. Ay, chévere, gracias. Ahora, si ustedes quieren hacer por azul, hagan por azul. Si quieren hacer por morado, hagan por morado. ¿Qué les he dicho toda la vida? Lo que se les haga más fácil. ¿Estamos? Sí. Sí, Ya, entonces, eso les digo, o sea, hagan lo que ustedes o sea, se les haga más fácil, chicos. O sea, si a alguien se le hace más fácil por azul, haga por azul. Y si a alguien se le hace más fácil por morado, haga por morado. Eso ya depende. ¿Ya? ¿Está entendido, jóvenes? Solo tengo 2 confirmaciones.
¿Los demás? Sí. Sí, Inge. Yes. Listo, muchachos. Vean, hay más ejercicios, sí, hay un montón de. Yo puse aquí en esta clase puse un montón de ejercicios para que practiquen bastante. ¿Sí? Entonces verán, ahí tienen, creo que estamos en el 5, ¿no es cierto? Sí, de ahí tienen, por cierto, bueno, ya voy a cambiar, está ahí el 5, y después hay el 6, hay el 7, hay el 8, y está ahí hasta el 11. No me acuerdo bien hasta cuánto les puse, pero bueno. Entonces verán, esos ejercicios que faltan, yo les voy a subir ya hechos, ¿sí? Les voy a hacer en Word y les voy a subir hechos, ¿ya? Entonces, estudien, jóvenes, estudien, ¿ya? Revisen y hagan el debercito, no se dejen acumular, ¿ya? Estudien bastante, si no pueden, pues ya saben una que tienen que hacer. Y nada, buen fin de semana, chicos, y nos vemos con ustedes el día martes. Chao, muchachos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Luego, Inge. Haces bien. Luego, Inge. Hasta Luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Chao, muchachos. Inge, disculpa una pregunta antes que nos vayamos. ¿Cómo es? Ese deber, digamos, el crucigrama que estaba mismo no lo va a colocar. Ay, cierto. Será. Ya ven ustedes. Póngalo, pues. No sé, ya se fueron la mitad del curso, Inge. Ponga, Inge, para practicar. Hacer una actividad así, muy suave, ya. Ya voy a ver si le activo, pues que no sé dónde se perdieron esas preguntas. Ya voy a ver, ya. Como tengo que calificar desde el control, entonces espero así poderla hacer, ya. Ya va a ver, ya. Ya va a tener en cuenta. Ya, Muy Inge, bien, gracias. Ya, hasta luego. muchachos. ¿Una cosa más? Inge, hasta luego. ¿No? Bueno, chicos. Cuídense mucho, ya. Nos vemos. Chao.